sentido orgullo de que estés aquí, porque todos nos hemos ilusionado con tus vídeos y sé que hay mucha gente que ha empezado a navegar gracias a ti. Así que gracias por la aportación que estás haciendo a la náutica. ¿Vale? Gracias. Un aplauso. Vamos a empezar con la charla y primero agradecer a Audaces el haber organizado este congreso, porque cada vez hay más eventos y esto, además de vídeos, ¿no?, en redes sociales que todos estamos ahora cada vez más haciendo para que más personas se sumen, este tipo de eventos ayuda mucho también a fomentar y a que más personas se unan y participen de la navegación. También a los patrocinadores que hacen posible este evento y a todos vosotros por estar aquí hoy. ¿Qué es la navegación de altura? Al final, la navegación de altura significa no tener referencia de la costa, perder de vista la costa. Y su nombre llega de cuando la situación del barco se hallaba gracias a la altura de los astros. Por esto se llama navegación de altura. Ahora mismo la navegación es mucho más accesible para todo el mundo y ya no hace falta coger un sextante, tomar la altura de un astro para hallar la posición, y por esto la navegación de altura cada vez somos más los que nos atrevemos a perder de referencia a la costa y lanzarnos a navegar. A mí, antes de comenzar con esta charla, me gustaría saber aquí cuántas personas han realizado navegación de altura antes. Si podéis levantar la mano. Vale, ¿y cuántas personas de las que habéis levantado la mano lo habéis hecho como patrones o patronas? Ok. A mí, antes de empezar a hablar de la navegación de altura en sí, me gustaría compartiros mi experiencia. Mi primera gran experiencia fue navegación de altura en sí. Yo, cuando comencé a navegar en el 2014, fue a raíz de un viaje que hice, que quería cruzar a Latinoamérica, y en lugar de hacerlo en avión, lo hice en barco. Hice un cruce del Atlántico, fue casi mi primera experiencia en barco. Y claro, comencé con navegación de altura. En ese momento, yo no sabía distinguir entre barcos, no sabía lo que era navegación costera y navegación de altura. Para mí todo era lo mismo, y yo comprendí la navegación como quien cuando se sube a un barco se pasan varios días en un barco. Para mí eso era navegación. Es lo que comentaba Enrique, ¿no?, que yo, para mí, salir unas horas y volver no lo relaciono tanto con navegación como lo que es perder de vista la costa. Para mí navegar es perder de vista la costa y permanecer días en un barco. Entonces, esto todo lo hice como tripulante, ¿no? Cuando yo me lancé luego, ya como capitana, cuando me había sacado algunos títulos, y dije, yo quiero probar lo que es ser capitana, porque a mí lo que más me fascinó de la navegación fue el rol del capitán. Esa persona que es como casi un hombre orquesta, ¿no?, que hace un poco de todo, tiene que saber un poco de todo para poder llevar a cabo esa gran aventura que es llegar a destino por tus propios medios. Y dije, yo quiero ser así. Y bueno, al final, pues aprendiendo, embarcando muchísimo. Al final se trata de navegar. Lo que hice fue alquilar el velero y igual, si mejor, creo que sí, mejor sin luz, para poder ver. Cuando me lancé por primera vez a un alquiler de velero para sentirme patrona y probarme a mí misma, ni me planteé que la barrera fuera perder de vista la costa. No me lo planteé porque no significaba una diferencia. Yo no veía una diferencia entre navegación costera y navegación de altura. Lo que sí veía con muchísima dificultad era la navegación costera. O sea, en pleno agosto, en Grecia, entrar en un fondeo, ser capaz de fondear, entrar en una bahía como estas, poder llegar a maniobrar en puerto. En Grecia, no sé si sabéis que se tira el ancla en un puerto y se amarra con los cabos de popa. Todas esas cosas para mí ya era superar un examen como navegante. El mero hecho de salir de la costa, perder de vista la costa y ya no tener barcos alrededor, para mí era más fácil que estar dentro de una bahía así. Entonces, esa barrera entre navegación costera y navegación de altura a mí me daba un respiro, perder de vista la costa. Lo que comentaba, ¿no? Pues todos estos obstáculos que puedes llegar a encontrar en una navegación costera son, pues bueno, en el Caribe, ¿no?, los arrecifes,
Por aquí pues encontramos más rocas, las posibilidades de un encuentro con un barco, porque cada vez hay más barcos, cada vez hay más personas navegando. Uy, sí. Y esta charla la voy a tratar desde el punto de vista de la vela y de la vela sin ser de regata, de crucero. Lo digo porque creo que aquí muchos sois regatistas y quizá algunos términos o algunas de las maneras que hablo de la navegación, vosotros consideréis que quizá es al revés o de otra manera. Es simplemente yo hablaré desde el punto de vista siempre de la navegación de crucero y no de la de motor. Cuando hacemos una navegación de altura, la autonomía es muy importante y nosotros en una navegación, en un velero tenemos dos sistemas de propulsión, por suerte, y el principal es el viento, es la vela, y no dependemos del diésel. Bueno, quizás sí para generar energía, pero no únicamente para llegar a destino. ¿Y cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda cuando empezamos a navegar a perder de vista la costa? Al final, el no tener referencia se nota muchísimo cuando estás navegando en una travesía larga y de repente ves tierra y el tiempo que tardas desde que la has visto por primera vez hasta que llegas son horas y horas y horas, que entre 4, 5, 6 horas, que parece que estés al lado y no llegas, ¿no? Pues lo mismo sucede cuando comienzas una navegación de altura. Al final comienzas con mucha ilusión, pero vas mirando atrás y sigues viendo la costa. Se tarda un tiempo hasta que se pierde de vista la costa y lo primero que se pierde es la comunicación, ¿no? La cobertura, que ahora estamos todos muy acostumbrados al móvil, que hablaremos un poco más adelante. La navegación costera, la navegación de altura más común aquí en la península o como más para iniciarnos, será más pues, Baleares, en esta zona. El llegar a Marruecos también depende de la visibilidad muchas veces. Hay veces que se puede llegar a ver costa a 30 millas y hay veces que depende de la visibilidad, en un par de horas ya no vemos costa. Entonces, para una iniciación a la navegación de altura sí que es bueno probarse y nosotros tenemos muchas oportunidades de probarnos a nosotros mismos desde la península para ir probándonos e ir haciendo travesías cada vez un poquito más largas hasta que nos sintamos competentes. Y luego, claro, para todo navegante que viviendo aquí en Europa, la gran navegación es el cruce del Atlántico, que lo tenemos relativamente fácil y siempre tenemos estas primeras pruebas, ¿no? De llegar a Canarias, a Cabo Verde, y esto nos hace ir cada vez a más. Y al final se trata de experiencia y sentido común. Y hay que cumplir con una serie de requisitos cuando se largan amarras. Una es la categoría de diseño. Hemos de entender que nuestro barco está en la categoría adecuada. La categoría de diseño no está directamente relacionada con las millas de la costa, sino que con la dureza de la navegación a la que te enfrentas. En España sí que se relaciona con las millas de la costa, pero en realidad lo que significa es va relacionado con la meteorología, con las olas y con el viento que puede llegar a soportar esa embarcación. Tenemos categoría A, B, C y D, que la podemos relacionar también con las zonas de navegación. En España tenemos 7 zonas de navegación y estas van relacionadas con los elementos de seguridad que tiene que llevar la embarcación. No me voy a extender mucho porque esto, al final, en 40 minutos que tenemos ahora para la charla, me voy a dejar muchas cosas por el camino, luego las podemos también hablar en las preguntas y respuestas, pero voy como dando pinceladas de lo que puede llegar a ayudar y a abrir camino para la navegación de altura. Y con la zona de navegación también tenemos que tener en cuenta nuestra titulación. ¿Cuál es la titulación que necesitaremos para navegar a ciertas millas de la costa? Al final, para un cruce del Atlántico es el capitán de yate, pero para ir a Canarias, por ejemplo, si vamos cerquita de la costa africana, con un patrón de yate podríamos. Y hemos visto que estos tres requisitos hemos de conocerlos para hacer navegación de altura, categoría de diseño, zona de navegación y titulaciones náuticas. Pero ¿qué depende de nosotros? Nosotros podemos empezar a elegir y condicionará la navegación, la comunicación, qué elementos llevamos a bordo para comunicar, la meteo. Al final, cuando nos vamos separando de costa, depende de la navegación, si van a ser 2 días
Tú sales te has descargado un parte meteorológico y sabes que es fiable y puedes llegar a Baleares con un parte meteorológico, pero cuando ya te enfrentas a llegar a Canarias o a cruzar un océano, la meteo ya no es fiable a ciertos días de cuando te la has descargado. Incluso tienes que pensar en las posibilidades de descarga durante la navegación, como puede ser, por ejemplo, con un Iridium. Y luego también la autonomía del barco condicionará totalmente cuántos días puedes permanecer en el mar. O no dar por supuesto que puedes llegar a navegar 3 días, porque siempre pueden haber imprevistos y se puede alargar más. Todo esto condiciona la navegación. Y en toda travesía, sea costera, sea de un día, sea de varios días, estas 3 etapas siempre se dan, que son la preparación, la navegación y la recalada. El hecho de que una navegación salga bien va directamente relacionada con la preparación. Y la preparación en una navegación de altura tiene que ser mucho más exhausta que en la navegación costera. Mucho más. Lo que pasa es que también no debería abrumar. Al final, esto, lo que vamos a hablar un poquito más adelante, son muchos aspectos que se van ganando con experiencia. No todos hemos hecho todos los tics en todas las cosas que vamos a hablar ahora, que no os abrumen, porque esto se va ganando poco a poco, pero sí se debería tener en cuenta. Como, por ejemplo, el plan de navegación. El plan de navegación casi ya cuando estás en casa ya lo estás formando en tu cabeza y se han de tener muchas cosas en cuenta, de dónde salimos, dónde queremos llegar. Esto determinará cuántas millas hay entre el punto de salida y el punto de llegada. Con la velocidad media calcularemos el tiempo más o menos que vamos a invertir en esta navegación. También tenemos que considerar si hay mareas, porque depende del lugar de salida o de llegada, condicionará si puedes salir o no en ese momento. ¿Qué posibles fondeos, refugios o puertos encontrarás por el camino? Siempre hay que tenerlos en cuenta. Y en esto me gustaría hacer hincapié en que depende con quién naveguemos o en qué lugar del mundo estemos navegando, hay que saber si necesitaremos un visado, por ejemplo, para un posible puerto de recalada. Si vamos de Canarias al Caribe con tripulación de diferentes nacionalidades y necesitaran un visado para Cabo Verde, quizás sea conveniente pedirlo, aunque no tengamos la parada preparada, porque si llega el momento en que tenemos que parar en Cabo Verde, esa persona no podrá desembarcar. Yo conozco personas que han tenido que ser deportadas por esta razón, porque no tenían visado, por ejemplo, y no tenían pensado esta opción. El momento del año es muy importante. En verano y en invierno la luz solar, tenemos periodos más largos en verano, y esto no es recomendable, por ejemplo, llegar de noche a un lugar, y más si no tienes tanta experiencia. Luego esto pues al final lo vas tolerando y entras aunque sea desconocido, pero condiciona mucho el plan de navegación si sabes a qué hora va a salir el sol, a qué hora se pone el sol, para saber el horario de salida, el horario de llegada, o los días, ¿no? Los posibles peligros por el camino, siempre hay que hacer zoom, ahora en cartas digitales, en todo ese trazado. Por ejemplo, navegando para un cruce del Atlántico desde España a Brasil, hay unas rocas que no se ven cuando estás en carta digital, que se llaman las rocas de San Pablo y San Pedro, que las vimos cruzando el Atlántico, ¿te acuerdas? Son unos islotes, son unas rocas que si no haces tú, te las encuentras por el camino y ni siquiera te imaginas que están en medio del Atlántico. Pues nunca dar por supuesto que no hay peligros por el camino, siempre mirar y hacer zoom. Y luego el tráfico marítimo. Para un plan de navegación, el tráfico marítimo, si no conoces la zona o la conoces y ya sabes que va a haber, puede ser interesante que los días previos, como por ejemplo Marine Traffic, en esta zona hay mucho tráfico, que vayas viendo de qué manera funciona el tráfico, porque en la zona de Málaga, por ejemplo, no solo funciona de este a oeste, sino que también hay muchos barcos que van y vienen de norte a sur. Entonces, si tú los días previos has estado mirando Marine Traffic y estás viendo que eso está sucediendo, una vez te encuentres en el mar, vas a saber qué te puedes llegar a encontrar. Luego, cada día es diferente y cada momento es diferente, pero esto pueden ser ayudas en la navegación. Y luego ya condiciona totalmente el plan de navegación la meteo, ¿no?
el descargarse la meteo y saber interpretarla para seguir una estrategia. También ahora mismo ya hay aplicaciones y programas que te ayudan mucho, como por ejemplo PredictWind. Cuando tú le introduces unos datos, unas características del barco, las polares, te puede llegar a recomendar los distintos trazados que puedes hacer para llegar del punto de partida al punto de llegada. Esto es una travesía de 5 días y la posibilidad era muy variable con cada día que pasaba. Entonces nos ayudaba mucho también a entender cuáles eran las posibilidades que teníamos. Esto luego también siempre tienes que ser tú quien tenga la decisión final. Y en cuanto a autonomía, en una navegación de altura varía mucho, obviamente si es de un día, de 2 o de varios días. El agua, importantísima, cuánta agua vamos a llevar a cabo. El cálculo de la autonomía se tiene que hacer para todo, para el diésel, para el agua, la energía, entender que el consumo de la energía tiene que ser igual o menor al de la producción, no tenías que quedar sin. La comida y la bebida, siempre tener más de la cuenta. No sé si habéis seguido, hace poco Antonio de la Rosa estuvo haciendo una navegación por la Antártida, remando, quería hacer un reto, y el barco de apoyo tuvo que permanecer en el mar, querían hacerlo en 2 semanas o un mes, al final se les alargó a 2 meses. Esto es un imprevisto muy grande, ¿no? Pero el cálculo de la autonomía en estos casos influye muchísimo. Nunca tenemos que dar por sentado que las cosas van a suceder como pensamos que van a suceder, sino siempre ser conservadores y no gastar más de la cuenta. Y luego también importante, y a veces olvidamos, el tema del gas, que al final con la gastronomía es importante tener a la gente feliz a bordo, ¿no? Y la revisión del velero. La preparación previa a la salida hay que dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo, bueno, el adecuado, ¿no? Pero no llegar al barco y decir, bueno, más o menos yo creo que esto está bien, vámonos, tengo prisa. La prisa para una navegación de altura no es nada recomendable y hay que dedicarle tiempo mínimo, minimísimo, medio día de revisión, de estar completamente seguros de que todo está bien. Vamos a ir uno a uno si queréis un poquito rápido, si tenéis alguna duda me podéis parar, pero la revisión del motor, por ejemplo, no hace falta ser expertos en esto. Todos estos temas, pues hay gente pues, que será mecánica y entenderá perfectamente lo que hay que hacerle cuando hay más averías graves en un motor, pero una revisión inicial, básica del velero, hemos de saber hacerla. En inglés hay una regla mnemotécnica para acordarse de esto que se llama Wobble. En español yo no la conozco, no sé si aquí existe, pero es mirar el tema del agua, el aceite, las correas, la septina, que no haya ninguna gotera o signos de que algo no esté bien, ¿no? Los niveles del agua, y luego también que una vez se enciende en el tubo de escape sale agua. Esto lo estoy haciendo muy rápido, pero bueno, hay que invertirle un poquito de tiempo en ver que todo esto está bien, porque a pesar de navegar a vela, el motor es muy útil, especialmente cuando sales, cuando llegas, pero también para escapar, por ejemplo, de una posible tormenta, para acelerar, ¿no? Luego la jarcia, hay que subirse al palo y revisar toda la jarcia. Hay que tener en cuenta desde el tope de palo todas las antenas, las crucetas, los obenques, los terminales. Si veis, bueno, que todo esté correcto, que no haya signos de óxido, de rotura. Y luego también, por ejemplo, ya esto es un paso más, ¿no? El proteger, el adelantarte a lo que pueda llegar a pasar. Evitar roturas, evitar que, por ejemplo, las velas se enganchen y que tengas un posible problema. Esto también sucede mucho con las bridas, cuando enganchas, por ejemplo, el reflector radar. Esto rompe las velas rapidísimo. Todas estas cosas, pequeños detalles, ayudan a que luego todo vaya bien. Es adelantarte siempre a lo que pueda llegar a pasar. La sentina, hay que mirarla, no solo porque esté limpia, que esto ya ayudará a que la bomba de achique no se obstruya, sino porque también puedes llegar a hacer revisión de los pernos, puedes entender el velero mejor. Levanta y mira a ver qué hay ahí. Practica y
y sé consciente un poco de todo lo que hay en el barco, porque yo entiendo aquí que quizá algunos tengáis barco, algunos alquiléis, algunos estéis en el club, ¿no? Siempre ser conscientes de todo lo que hay debajo del barco, lo que no veis también es importante. Bueno, esto es un antes y un después, ¿no? Al final sales mucho más seguro cuando la sentina está así, de esta manera. El tema de las tuberías, los filtros, que cuando hayas salido no tengas que estar arreglando por el camino, que todo esté por lo menos listo. Luego sucederán cosas igualmente, pero el sistema eléctrico, esto es casi como un check-in completo del barco para asegurarte de que las baterías están cargando, de que los sistemas de navegación todos funcionan, que tienes que encenderlo todo y decir, vale, esto funciona, porque hay veces que das por sentado pues, que tienes recepción GPS y de repente sales, la radio no te está funcionando bien, no tienes posición, pues todas estas cosas al final a veces simplemente es conectarlo. Los tanques llenos, tanto de agua como de diésel, aunque quizá para regatas obviamente no será así, ¿no? Pero cuando se hace navegación de altura, lo que comentaba de que hay veces que crees que vas a salir 2 días, pero se puede alargar. Nunca digas, bueno, con esto ya me sirve para 2 días, porque a lo mejor te quedas sin agua o a lo mejor te quedas sin diésel, si se alarga un poco más. Conocer los sistemas de achique y que funcionen. Y si es posible, tener un auxiliar. Bomba de achique. Ah, ¿quedan 5? Pues voy muy rápido. La tripulación hemos de ser líderes y funciona muy bien aplicar roles a bordo, que tengan algo que hacer. En Salvamento Marítimo tiene una lista de comprobación que podéis ver en la web. Y esto sirve para todo tipo de barcos, barco propio, barco de alquiler y traslados. Y varía bastante bueno, el barco de alquiler, por ejemplo, no tendrá todas las herramientas que tiene un barco propio. Y un traslado, si es compraventa, es muy probable que no tenga casi nada de lo que debería tener un barco y tienes que llevarlo tú, además. También comentar que no existe el momento o el barco ideal. Al final hay que lanzarse, hay que atreverse, hay que ir haciéndose pruebas a uno mismo para poder hacer esto. Siempre van a surgir excusas. Y bueno, la navegación, vamos rápido. Siempre son un par de días, entre 1 y 5, depende de la persona, que vamos a encontrar quizá mareos o que no nos sentimos demasiado cómodos, pero una vez te aclimatas, la vida a bordo cobra un papel muy importante, además de la navegación, y hay que dar actividades a la tripulación, siempre tienen que estar entretenidos. Una revisión diaria al velero, todo, no, obviamente no subir al mástil, pero siempre tener en cuenta revisión diaria de velero. Y una navegación conservadora. Las prisas no son buenas, especialmente, por ejemplo, si tenemos vuelos de llegada y tenemos que ir muy rápido y forzar el barco. Esto normalmente es sinónimo de problemas. Entonces, siempre que vayáis a hacer una navegación de altura, dar margen de tiempo a los vuelos de vuelta de la gente, de la tripulación especialmente. Yo voy a ir un poquito rápido. Es conveniente registrar todo por escrito, tanto en un cuaderno de bitácora como, por ejemplo, la meteorología, si la recibimos, ya sea de un carguero o cualquier cosa, siempre registrarlo por escrito y entender todo el tiempo dónde estamos, cuál es el rumbo. Toda la tripulación debería saber siempre cuál es el rumbo a seguir y dónde está el norte. Y adelantarse, siempre pensar, si ahora, yo por ejemplo, me pongo siempre en lo malo, no lo comento, pero lo veo desde una perspectiva positiva, pero me pongo en lo peor. Estamos en la bañera varias personas y digo, bueno, ¿qué pasa si esta persona se cae? ¿No? Entonces pienso en esa posibilidad y digo, vale, pues yo haría esto. Me creo un protocolo en mi cabeza continuamente en cada situación. Y eso ayuda a sentirte cómoda con situaciones incluso un poco extremas. Eso os recomiendo que lo hagáis continuamente, no por ser negativos, sino porque puede llegar a pasar y estar preparados. Y luego la recalada, siempre tener plan A, plan C, plan B, todo, porque puede llegar a pasar 1000 cosas y ser muy flexibles y adaptarse. Un consejo que daría es que veo que muchas travesías largas al final falta espacio y se llena el pozo de anclas muchas veces de basura u otras cosas.
a la llegada es mejor liberarlo, porque en caso de algún peligro podrías llegar a tirar el ancla rápido. Y no confiar en los dispositivos electrónicos al 100%. Son de gran ayuda, hacen más accesible la navegación, pero siempre tienes que confiar en lo que ves y en lo que escuchas y en todo lo que tienes alrededor, en la realidad. Y los peores problemas que te puedes llegar a encontrar serían el fuego, una vía de agua y una persona al agua. Pero eso es navegación de altura y navegación costera. Esto siempre va a pasar, son los peores que nos podemos encontrar, pero una vía de agua no es una entrada de agua. Una entrada de agua sí que puede ser controlada y no tiene que fundir el pánico con una entrada de agua. No me da tiempo a hablar de esto, pero es interesante. Y luego fallos comunes, pues baterías, motor, no revisar a tiempo, esto sucede muy a menudo, no revisar sardinas diariamente. El piloto automático suele fallar y aquí me gustaría recomendar que diariamente en una navegación de altura, si las personas, la tripulación puede llegar a navegar a la rueda un periodo de tiempo cada día, esto ayuda a que en caso de emergencia o que falle el piloto automático o que haya mala mar y no funcione bien, la gente ya se sienta competente y se sienta cómoda. Eso ayuda mucho. Y luego, si no te atreves a dar ese paso, yo recomendaría que os apuntéis a actividades en las que se navega en conserva, en flotilla, o que incluso vayáis varios barcos. Aquí, estos son puntos de encuentro al final, este tipo de congresos, y ayudan mucho a que os conozcáis, o clubes de navegación como Audaces, a que se vayan varios barcos seguidos, juntos, y se pueda navegar en flotilla sintiéndote tú responsable de la embarcación. Y luego simplemente ya para terminar, comentar que cuando sales a navegar y largas amarras y pierdes de vista la costa, el barco es tu mundo, es una burbuja en la que tú te creas las normas y todo se vuelve mucho más simple. Las prioridades cambian y lo más importante es lo más básico, porque aquí en tierra al final tenemos control sobre todo, da igual lo que pase con la meteorología, nosotros tenemos el control. En un barco nosotros tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo continuamente y es una gran aventura. Al final es, además de una desconexión virtual total, que no existen ya notificaciones ni llamadas, y eso es fantástico y es posible que cambie, o sea que tenemos que ahora mismo aprovechar este momento de desconexión porque es posible que esto vaya a desaparecer. La navegación de altura lo que te capacita a poder resolver situaciones que nunca has vivido, que no sabes si vas a poder resolver, pero al final con toda esa preparación y millas y experiencia y un equipo, al final lo que consigues es sentirte muy capaz, autosuficiente y poder resolver aquellas situaciones que desconoces con tus propios medios. Eso sería la última aventura y lo que proporciona es encontrar el mundo de una manera mucho más abarcable. Al final, cuando empiezas a navegar y a comer millas y cruzas un Atlántico y dices, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Porque al final dices, ahora todo es posible. Cuando empiezas a atreverte dices, ya, ahora sí. Es de las últimas aventuras reales creo que existen en este momento. Y así que, bueno, os animo a todos aquellos que estén pensando en realizar una navegación de altura, que ya habéis hecho lo más difícil, que es la navegación costera, que habéis pasado el examen y que la navegación de altura se basa en una preparación previa. Al final estar muy seguros de que la embarcación y tu tripulación vais a poder llegar con tus capacidades. Al final, pues poco a poco vas adquiriendo, pero habéis pasado el examen previo, que es la navegación costera. Así que animaros que, bueno, es la última aventura al final. Gracias.